Estaba analizando de que hay cosas en la vida que pueden faltar. Hay cosas en nuestra vida que pueden faltar y podemos decir que son cosas, pueden ser cosas materiales. Y una de esas cosas que pueden faltar, podemos enumerarla esta noche, hermanos, y es el vestido. También puede faltar el dinero, la comida y algunos el amor. Y en esta situación que estamos viviendo, a algunos le hace falta también el agua, gloria al Señor. Pero a pesar de todo eso, hermanos, también hay que mirar la otra parte o la otra cara de la moneda. Hay cosas en la vida que no pueden faltar, gloria a Jesús. Y esas cosas que no pueden faltar es Dios en nuestra vida, Dios en nuestro corazón. Y otras cosas también que no pueden faltar, hermanos: la familia, la salud y la vida. Y podemos añadirle esta noche el aire que respiramos. Porque si usted y yo no respiramos, hermanos, ciertamente moriremos inmediatamente. Pero gracias le damos al Señor de que Él, por su gracia y su misericordia, nos tiene aquí, gloria al Señor, en vida, gloria al Señor. Y podemos definir la fe en esta noche en una frase, gloria a Jesús. La fe es la provisión que se da a una verdad o a la confianza que una persona deposita. En otras palabras, es total confianza del hombre hacia Dios, gloria a Jesús. Por eso, hermanos queridos, en esta noche, la vida cristiana es de vil importancia la fe, gloria a Jesús, la confianza en el Señor. Por eso el escritor, el apóstol Pablo a Corintios, segunda carta de Corintios, el verso 5, el capítulo 5, verso 7 dice de la siguiente manera: porque por fe andamos y no por vista, gloria al Señor. Dando a entender, hermano querido y amigo, que la vida cristiana es de fe, gloria al Señor. Es de una confianza total en nuestro Dios, en quien hemos creído, gloria a Jesús. Y yo estaba analizando la vida del apóstol Pedro, y no solamente la vida del apóstol Pedro, sino de los demás discípulos. Cuando el Señor llamó a cada uno de ellos, el Señor les permite que ellos entren a la escuela de Él, gloria al Señor, que entren a la escuela del maestro, de tal forma que el Señor en esa escuela de 3 años que duró con ellos, les enseñó a que su fe estuviera fundamentada en Jesús, en Él. De tal manera de que en esos 3 años que el Señor los instruyó, que el Señor de pronto los discipuló, el Señor le muestra en esos 3 años que la fe hay que colocarla en Él, gloria al Señor. Y parece que en esos 3 años que duraron con el maestro, podemos decir que en esos años hubo un intercambio de transición en la vida de aquellos hombres de Dios. Porque la Biblia dice que el apóstol Pedro tuvo unos altos y bajos en su vida cuando el Señor estaba con ellos. Y uno de esos altibajos podemos mirarlo, que fue cuando negó a Jesús, y otro cuando le seguía de lejos. Amén. Que dice la Biblia que en medio de la circunstancia, cuando el Señor fue al cielo, inmediatamente los discípulos comenzaron a irse cada uno a su labor. De tal forma que el apóstol Pedro, cuando vieron que el maestro se lo llevaban, lo comenzó a seguir de lejos, a la distancia, gloria al Señor. Hermanos, esta noche, en el nombre del Señor les digo, si los discípulos tuvieron 3 años en el cual el Señor los preparó, el Señor los dotó, les enseñó las cosas, cuánto más nosotros, hermanos, que en medio de las situaciones que se presenten, tenemos que seguir confiando en este Dios maravilloso.
Y cuando pasa el proceso, el cual Dios había metido a los discípulos, ese proceso, esa escuela, después que pasan esos 3 años, ya vemos a un apóstol Pedro muy distinto, muy cambiado. Y aún en su fe, ya la fe de él estaba muy firme, muy sólida, gloria al Señor. De tal forma de que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 6 y 7, mire lo que dice: por lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que someteos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria, en honra, cuando el Señor se manifieste. Gloria a Jesús. Pero me llama la atención el verso 7 que dice: para que sometida a prueba nuestra fe. Gloria al Señor. Eso da a entender, mi hermano, que cuando el apóstol Pedro ya salió de ese proceso, el cual Dios tuvo que meterlo para enseñarle que la fe tiene que ser una fe firme, gloria al Señor. Él expresa esta palabra quizás con un poco más de madurez, el apóstol Pedro lo dice, pero también recalcando, mi hermano, que para que nuestra fe sea firme y sólida, tiene que pasar por pruebas, gloria a Jesús. Y no solamente por cualquier prueba, por diversas pruebas, dice el texto. Y es como el oro, cuando el oro lo van a probar, lo meten en el fuego, gloria a Jesús. Y en esta noche yo les digo a los que están escuchando, a los que están en la transmisión, a mis hermanos queridos del 11 y los que no hacen parte del 11 también, yo les digo en esta hora que la fe no debe faltar en tu vida, gloria a Jesús. Que pueda faltar la plata, que pueda faltar muchas cosas materiales, pero la fe tiene que ser intacta, gloria al Señor. La fe tiene que ser una fe sólida, gloria al Señor. Una fe que podamos confiar en medio de la crisis que estamos viviendo. Tenemos que confiar aún más en el Dios que nos ha llamado, gloria a Jesús. Un alabanza al Señor. Ya vemos al apóstol Pedro de pronto un poco más maduro, gloria al Señor, diciéndole a los hermanos: hermanos, es necesario que nuestra fe sea probada, gloria al Señor. Es necesario que la fe sea probada como el fuego, para que se haya en alabanza, en gloria y honra, gloria a Jesús. Que alguien esta noche pueda decirlo como dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, gloria a Jesús. Y mira, hermano querido, posiblemente muchos estamos mirando la situación que está pasando en todo Colombia, y no solamente en Colombia, en todo el mundo. Pero la iglesia del Señor, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, gloria al Señor. Aunque tú y yo estemos pasando de pronto muchas necesidades como humanos, pero recuerda de que la fe tiene que ser probada, gloria a Jesús. Y mire lo que dice el apóstol Santiago referente a la fe. Dice Santiago el capítulo 1, versos 2 y 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alabanzas a Jesús. Y dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, gloria al Señor, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que mirar, hermanos, que la fe de nosotros tiene que estar en medio de las crisis, gloria a Jesús. Y cuando nuestra fe comienza a faltar, cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos, mis hermanos, cuando la fe del cristiano comienza a faltar, es cuando el cristiano comienza a confiar en sus propias capacidades,
en sus propios conceptos, en lo que él sabe, gloria al Señor. Pero mire lo que nos dice Proverbios capítulo 3, el verso 5. Confiad en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Gloria a Jesús. Para que la fe de nosotros no falte, tenemos que entender que sin Él nada somos, gloria al Señor. Tenemos que entender, hermano, que sin Él nada podemos hacer. Por eso el apóstol en Hebreos, el capítulo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Jesús. Tenemos, hermanos, que tener en cuenta esto, que no confiemos en nuestras propias capacidades, sino que podamos colocar nuestra fe en Jesús. Y otro puntico que también tenemos que analizar, hermano, para que la fe de nosotros nunca falte, y es que cuando estamos alejados del autor de la fe, es posible que nuestra fe comience a debilitarse y a flaquear, gloria al Señor. Por eso mire lo que dice San Lucas, el capítulo 22, el verso 54, dice lo siguiente: y aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El estar lejos de Jesús nos hace que nuestra fe falte, gloria a Jesús. El estar a la distancia de Jesús, mi hermano, hace que nuestra fe comience a menguar un poco. Y es ahí donde se nos presentan aquellos pensamientos que decimos: es que es imposible, es que no se puede, es que será que Dios puede hacer eso, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que entender que para que nuestra fe no falte, tenemos que estar cerca del autor de la fe, gloria al Señor. Tenemos que estar cerca del que da la fe, y se llama Jesús de Nazaret. Alabanzas al nombre del Señor. Porque cuando estamos lejos, la fe comienza a menguar, comienza a flaquear. Y es por eso que cuando llegan los problemas, es por eso que cuando llegan las dificultades, llegan cualquier viento y cualquier tempestad, comenzamos de pronto a flaquear, y comenzamos quizás a un poco a retroceder. Pero en esta noche, mi hermano querido, no dejes que tu fe, gloria al Señor, falle, gloria al Señor. No dejes que tu fe mengue, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay otro punto que quiero también resaltar para que nuestra fe no falte. Y la fe del creyente, cuando falta, es porque porque su mirada se ha desviado, gloria a Jesús. Y de pronto lo que estamos viendo hoy en día, y el Señor sí que sabe hacer las cosas, mis hermanos queridos. Todo esto que está aconteciendo, esto está pasando porque Dios lo ha permitido, gloria a Jesús. Y Dios está permitiendo para que su iglesia, la amada del Señor, pueda esconderse nuevamente y pueda también encontrarse con su Dios. Porque posiblemente nos hemos desviado, hemos colocado la mirada quizás en la plata y en muchas cosas terrenales. Pero la Biblia dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, esto no es quizás algo que de pronto Dios ha querido para que mucha gente muera. No, es que Dios quiere que tener a su iglesia encerradita, gloria al Señor, para que el pueblo de Dios pueda acercarse más a Él. Y pueda buscarle, gloria al Señor. La Biblia nos dice de que Pedro, tomando a colación nuevamente la historia del apóstol Pedro, dice la Biblia que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, verso 28 al 30, dice la palabra del Señor, que entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. ¿Dónde estás tú? Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Y dice el verso 30 del capítulo 14: pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gloria a Jesús. Y dijo, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gloria al Señor. Y quiero resaltar de este verso 30 algo que me llamó poderosamente la atención. Dice, y cuando Pedro caminaba, dice la Biblia que inmediatamente escuchó un viento recio muy fuerte. Y dice la Biblia que inmediatamente aquel hombre de Dios tuvo miedo y comenzó a hundirse en medio del mar. Gloria al Señor. Es posible que muchos en este momento que estamos viviendo tengan miedo, tengan temores. Sienten que quizás algunos dirán: ¿y cuándo nos vamos a otra vez a ir al templo a congregarnos? Y de pronto muchos tienen miedo, quizás que de pronto no vamos a congregarnos este año. Pero la Biblia dice que aunque vino el viento y el apóstol tuvo miedo y comenzó a hundirse, él comenzó a gritar fuertemente, a decir: Maestro, sálvame porque perezco. Gloria al Señor. Posiblemente alguien está pereciendo en esta noche. Alguien se está hundiendo con el problema, con la angustia, con el miedo, no sabiendo qué va a pasar con su empleo, no sabiendo qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar si tengo deuda. Pero no tengas miedo. Y aunque te estés hundiendo en lo más profundo del mar, que te estés hundiendo en lo más profundo de los problemas, yo quiero decirte que tú puedes hacer como hizo el apóstol Pedro. Clama a Dios, clama al Maestro, clama en esta noche y verás que el Señor va a escuchar tu voz y va a extenderte a tu necesidad. Y la Biblia dice que inmediatamente el Señor extendió la mano al apóstol y lo levantó. Posiblemente hay muchos que la fe esté prácticamente lo más profundo y quizá han perdido toda confianza. Pero hay una palabra para ti en esta noche. Así como Pedro pudo subir a la superficie, así como su fe pudo subir a la superficie, así también esta noche alguien por la fe puede clamar a Dios en esta noche y su fe va a salir a la superficie y va a estar anclada en la roca que se llama Cristo el Señor. Alabanzas a Jesús. Por eso el Señor nos invita a colocar nuestra fe en Él, nuestra confianza en el Señor. Y mire lo que dice, otro punto que quería como resaltar en esta hora. Y es que nosotros no podemos escondernos detrás de la mentira. Porque hay hermanos que su fe de pronto falta, porque muchas veces se esconden detrás de la mentira. Gloria al Señor. El apóstol Pedro, estando en la escuela de Jesús, hubo un momento donde se escondió en su mentira, de tal forma que Lucas, el capítulo 22, el verso 58 dice: un poquito después, viéndolo otra vez, dijo: tú también eres como ellos. Y el apóstol Pedro dijo: hombre, no lo conozco, no sé quién es. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos escondido, gloria al Señor, detrás de aquellas mentiras que aparentemente de pronto nadie sabe las cosas? Pero aquí hay un Dios que conoce todas las cosas. Hay un Dios que conoce lo más íntimo de tu corazón y de mi corazón. Por eso el escritor en Gálatas, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, el verso 7, mire lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú y yo no podemos, hermano, escondernos en la mentira.
No podemos escondernos ahí, porque cuando lo hacemos nuestra fe comienza a faltar. Gloria al Señor. Pero esta noche es una noche para que nosotros meditemos, para que nosotros quizás comencemos a mirar si la fe que tengo, si la confianza que tengo en el Señor se ha venido debilitando, gloria al Señor, por las circunstancias de la vida. Hoy más que nunca, mi hermano, no podemos dejar que nuestra fe falte. Que falten todas las cosas que quieran faltar, pero que la fe de nosotros nunca falte. Que la fe de nosotros nunca falte, sino que siempre estemos agarrados de la mano del Maestro. Gloria a Jesús. Y si por ahí a alguno le está faltando la fe, yo les invito para que haga como hicieron los discípulos. Le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aleluya. Que en medio de todo, hermanos, tenemos que decirle al Señor que en Él esperamos, que en Él nos movemos, que en Él estamos seguros. Gloria a Jesús. Y quiero culminar con esto, mi hermano querido. Dice el Señor en el pasaje que leíamos, de que Satanás le pidió al Señor que iba a zarandear a los discípulos. Y la historia que estábamos leyendo, el pasaje que leíamos ahora, dice la Biblia que el Señor le dice al apóstol una gran verdad y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Gloria al Señor. Y yo quiero invitarle en esta noche que se coloquen en pie los que están allá, y vamos en esta hora a hacer una oración. Quizá quiero parafrasear este texto en esta noche. El Señor le dijo a los discípulos: yo he orado por usted, por ti, Pedro, para que tu fe no mengue. Nuestro hermano Isaac es nuestro pastor, mi persona y la familia pastoral. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por ti, para que tu fe no mengue en este momento de crisis, sino que tu fe sea arraigada y sea fortalecida en el nombre de Jesús. Te digo, mi hermano, que no temas, que no desmayes, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Levanta tu mano allá donde estás y vamos a orar. Soberano Dios de la gloria, en este momento, Señor,